Permítame llegar a su corazón a través de la palabra de Dios en este nuevo día, enseñando acerca de los milagros a través de lo profético. Los milagros a través de lo profético. Abra su corazón, dele gracias a Dios, honre al Señor con todos sus bienes, sírvale con todo su corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Cuando hablamos de los milagros proféticos, hablamos de los actos proféticos, los cuales han desatado milagros sin precedente. Una sola acción profética, guiada por el Espíritu Santo, puede cambiar el rumbo de una mala situación, de una adversidad. La palabra de Dios está llena de hombres profetas guiados por el Espíritu Santo que hicieron eventos o actos proféticos y le dieron un cambio a las vidas, a las familias, a las naciones. Quiero comenzar después de esta introducción con un testimonio. Como pastor de casa de gobierno, junto con mi esposa, hemos visto cientos de milagros provocados por acciones o por actos proféticos. En el mes de septiembre entramos a hacer 7 días de ayuno, septiembre del 2023. Entramos a hacer 7 días de ayuno y oración en la iglesia seguidos. El día 6 de ese tiempo que entramos con el liderazgo, básicamente entramos fue con los ministros, es decir, nuestros profetas y las pastoras que Dios nos ha permitido ir formando, ir levantando. Entramos en estos 7 días, el Espíritu nos guió, porque había una brujería muy fuerte que estaban lanzando contra la iglesia. El Señor comenzó a revelarnos por sueños, por visiones, nos mostró el rostro de la persona. Aquí no le estoy hablando de ilusiones. Es que mi vecina me está haciendo brujería. Es que me parece que una novia que tuve me está haciendo brujería. Eso son suposiciones. Literal, el Señor nos mostró el espíritu de brujería y la persona que estaba invocando este espíritu de brujería. Nos mostró sobre qué parte de la iglesia estaba haciendo la brujería. Nos reveló todas las estrategias de brujería que estaban haciendo y las estrategias con las que nosotros podíamos pelear. Te estoy hablando de septiembre del año pasado, 2023. El día 6 fuimos a un monte, nos subimos a una montaña con los ministros que le estoy compartiendo. No hubo un solo líder, solamente ministros de Dios, profetas, pastores y nosotros como apóstoles junto con mi esposa. Nos subimos a un monte que queda frente a la iglesia en La Calera. La iglesia la tenemos en lo que llaman un municipio arriba de Bogotá. Y entramos a este acto profético que Dios nos había mandado. El Señor me habló de cómo ubicarnos las personas. Era increíble que siempre estábamos 7 personas ahí. Somos más. Pero casualmente alguien no podía ir, alguien se enfermaba. Pero siempre durante los 7 días nos mantuvimos 7 personas ahí. Fuimos, nos levantamos sobre el monte como el Señor lo habló y me dio la estrategia de cómo organizarlos a ellos y de cómo organizarnos nosotros geográficamente en ese monte y cada uno a uno en un orden cómo íbamos a desarrollar un acto profético y una declaración de fe a favor de la iglesia y quebrando lo que se había levantado contra nosotros. Hicimos el altar nivel Primera de Reyes 19, Elías en el monte Horeb. Levantamos la ofrenda, levantamos lo que el Espíritu nos dio y empezamos a hacer esa noche lo que Dios nos indicaba hacer, conforme nos lo había revelado a mi esposa, a mí en sueños y a algunas de nuestras pastoras que Dios les había revelado muchas cosas. Aquella misma noche se activaron cosas grandes. A los 2 días de ese evento, uno de mis hermanos me dice: mi hermano, me aprobaron las visas a mí y a toda mi familia, visas que estaban retenidas. Comenzaron a darse cosas financieras en la iglesia, empezaron a abrirsenos puertas, empezaron a venir a nosotros ministerios buscando apoyo, buscando respaldo, buscando restauración. La vida financiera con mi esposa comenzó a cambiar, se empezaron a activar las cosas. Había venido sobre la iglesia un espíritu de desánimo muy fuerte, de desánimo impresionante. Se había perdido como el interés por el altar, la adoración, y empezó el Espíritu a volver a conectar a nuestros adoradores, a nuestros ministros, a nuestros líderes. La iglesia había perdido asistencia y comenzamos nuevamente a ver nuestra congregación nuevamente ocupando las sillas. Cosas financieras, aparte de muchos otros milagros que empezaron a pasar. Ok, ahora bien, ahí hay un testimonio. Pero ¿dónde está eso en la palabra de Dios? Quiero decirle algo por si de pronto tienes un pensamiento en contra de lo profético.
Yo nunca diría algo y jamás en la vida me arriesgaría a hacer algo que fuera antibíblico, jamás. Siempre que voy a hacer algo, primero lo hago porque el Espíritu me habla y hasta el día de hoy no he fracasado en ello. Y dos, porque en la palabra, si yo en la Biblia, en el Antiguo o en el Nuevo Testamento logro encontrar una sola señal de que eso se puede hacer, ténganlo claro que yo lo voy a hacer. Así me juzguen, así tengamos una parte de doctrina que no crea en esto, así hayan muchos creyentes en el mundo, quizás eres uno de ellos que no cree en esto. Con todo el respeto agradezco que te mantengas en la audición, pero yo lo seguiré haciendo independientemente de las críticas o los juicios que levanten contra mí, contra este ministerio, porque si está en la palabra se puede hacer. Si no está en la palabra, si no está en la Biblia, si no hay un respaldo, ni me atrevería tan siquiera a abrir mi boca. Por eso es que en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 4, el verso 39 al 40 leemos: y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no la pudieron comer. Note algo interesante. Esta es la escuela de profetas de Eliseo, la casa de los profetas del profeta Eliseo. Tienen hambre, están pasando una crisis. Tienen hambre y Eliseo manda a un profeta. Es un hombre entendido, es un hombre de Dios. No es un aprendiz, es un profeta. Lo manda y en el mandarlo a conseguir comida a este joven, recoge, ellos se alimentaban mucho con el tema de las plantas y todo ese tipo de cosas, y él recoge unos hongos asumiendo que eran buenos, pero no logra discernir proféticamente que eran muerte, que tenían veneno, que eran como unos hongos venenosos. Él simplemente metió a la olla, revolvió y ya lo iba a servir, pero lo que sí logran discernir es que cuando eso está en la olla ve muerte. Yo quiero que piense por un momento, sin salirse de la línea de lo espiritual. Yo quiero que piense por un momento cómo no discierne la muerte cuando coge los hongos, pero cómo discierne la muerte cuando está en la olla. Ahora, no dice la Biblia que el Espíritu le habló algo como: cuidado, no coman eso porque eso tiene veneno. No. Él no escuchó esa voz. Dice que él vio muerte. ¿Qué vio? ¿Una calavera? ¿Qué vio? Yo no sé qué vio, pero algo tuvo que ver, tuvo que revelársele algo que él asumiera que eso era muerte. Eso es lo que se llama las visiones proféticas, un campo que no voy a tocar, un campo en el que creo pero que no voy a tocar porque no es el tema. Pero logran ver que en la olla hay muerte, logran entender que en la olla hay muerte. ¿Sabe algo? Ellos tienen comida, tenían sustento ahí, pero no la podían comer porque estaba ligada a la muerte. Muchas personas tienen muchas cosas. Por ejemplo, tienen un buen trabajo, tienen un buen empleo, tienen un buen salario, un matrimonio, tienen unos excelentes hijos, un gran hogar, un gran carro, una gran casa, un gran ministerio, pero no lo pueden disfrutar porque hay algo que le impide hacerlo, que está ligado a la muerte. Hay algo como depresión, como tristeza, como infelicidad. Hay algo que no les permite ser satisfechos en lo que hacen porque tiene muerte. Ahora, el profeta Eliseo, dice la palabra que él era el padre de los profetas. El profeta Eliseo es el que es guiado por el Espíritu Santo para hacer lo siguiente. Dice el verso 41, él entonces dijo: traed harina. Nota algo interesante, por Dios. No dice la Biblia que Eliseo dijo: muchachos, pónganse a orar, todos arrodíllense, vamos a interceder contra el espíritu de la muerte. Y empezaron: espíritu de muerte, en el nombre de Jesús te ordenamos que salgas, renuncia a esa olla, suelta nuestra comida. No. Yo estoy seguro que eso haría usted, pero eso no hace un profeta. Eso no se hace dentro de los milagros proféticos. Los milagros por la vía profética demandan actos proféticos, no demandan oración, no demandan ayuno, no demandan intercesión y no demandan guerra espiritual, porque ahí ves que nada de esto sucedió. Él mandó traer harina, por Dios santo. ¿Harina? Sí, harina.
Dijo: traed harina. Y entonces tomó la harina y la esparció en la olla y dijo: ahora sí, da de comer a la gente. Y entonces no hubo más mal en la olla. ¿Cómo pudo el profeta Eliseo? Bueno, si está en la palabra yo lo creo, y si está en la palabra yo lo hago. ¿Cómo pudo el profeta Eliseo quebrar la muerte en la comida con harina? ¿Por qué no oró? ¿Por qué no ayunó? ¿Por qué no intercedió? ¿Por qué no trajo a los intercesores? Está como los pastores, ¿no? Vamos a trabar a los intercesores, nos están haciendo daño, vamos a interceder. No, no hizo esto. Si hay momentos para interceder, si hay momentos para reunir intercesores, hay momentos para orar. Hay situaciones donde tenemos que orar, ayunar, entrar en vigilias, entrar en niveles de guerra espiritual. Yo conozco ese campo, tú conoces ese campo. Pero en los milagros por vías proféticas no califica eso. Es ahí donde tienes que hacer actos proféticos, guiados obviamente por el Espíritu de Dios. Y fue a través de esta acción profética que la muerte que había en la olla y el límite que había fue quitado inmediatamente. Ahora no solamente pasa eso, sino que cuando la muerte se va, ojo, cuando la muerte se va, la provisión sobrenatural entró. Leamos lo que dice. Vino entonces un hombre de Baal-Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo podré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró, conforme a la palabra que Jehová había dicho por el profeta. Verso 42 al 44. ¡Wow! Ese acto profético de tomar harina y lanzarla sobre la olla que tenía muerte o sobre la comida envenenada, no solo quitó la muerte, sino que trajo la provisión que alimentó a más de 100 hombres. Provocó que un hombre, un extranjero, un empresario llegara y supliera la necesidad. Note que este acto profético no solamente trajo sanidad al alimento, sino que trajo provisión de causa de empresarios. Cuando tú miras el libro de Segunda de Reyes, el capítulo 4, el mismo profeta Eliseo dice que lo invitan a un terreno, a conocer un terreno, y le dicen: mira, profeta, como te das cuenta, el terreno es bueno. La tierra es buena, pero el agua está envenenada, el agua es mala. Él no oró, él no se puso a hablar en lenguas, él no se puso a imponerle mano a las lenguas. Lea su Biblia. En Segunda de Reyes 4 dice que él mandó traer un tazón de sal. ¿Sal? Sí, sal. Y dice que tomó la sal y la lanzó sobre el agua y declaró una palabra. Así dice Jehová: estas aguas ya no tendrán muerte y serán de vida. Y dice que las aguas se volvieron de vida, se volvieron productivas. Cuando se pierde el hacha de uno de sus hijos proféticos, porque están en un proyecto de establecer expansión y extensión para construir un lugar más grande, el hacha era prestada, el hierro del hacha se suelta y se va el agua. ¿Qué hubieras hecho tú si el hierro se va al agua? Pues tú te lanzas a nadar y, como eres un buen nadador, un buen buzo, te sumerges y sacas el hierro. Eliseo no hizo eso. Eliseo tomó un palo y lo lanzó sobre el agua, y dice que el hierro flotó. ¿Cómo puede flotar un hierro? Bueno, si está en la palabra, yo lo creo. Si está en la palabra, fue verdad. Si hay una evidencia en la Biblia de que eso sucedió, es muy probable que vuelva a suceder. Es muy probable, porque la palabra dice que todo eso se escribió para que nosotros aprendiésemos de ello. Bueno, eso es el antiguo pacto. Bueno, hay un milagro donde Jesús no ora, donde Jesús no impone las manos, sino donde Jesús toma lodo y luego escupe sobre el lodo y hace una masa de barro y la pone sobre los ojos de un ciego para que pueda ver. Eso es un acto profético. No hubo oración, no hubo guerra espiritual, no oró con autoridad como lo hizo en otros milagros. Actos proféticos. Y cuando tú miras al profeta Agabo en el nuevo pacto, viene y toma un cinto, se amarra y le dice: el dueño de este cinto, así harán con el dueño de este cinto, profetizando que iba a ser arrestado el apóstol Pablo. Milagros a través de los actos o manifestaciones proféticas. El eco de Dios.